La temporada 2023-2024 de Golden State Warriors fue fatídica, desde una suspensión de Draymond Green por episodios violentos, pasando por la muerte súbita del entrenador asistente Dejan Milojevic en medio de la temporada, combinado con un pésimo desempeño reflejado durante todo el año en la tabla, que condujo a una eliminación en play-in, y todo ello desenlazando en la gota que colmó el vaso, la rotunda salida de Klay Thompson del equipo luego de 13 temporadas, confirmando que la dinastía y el histórico Big Three llegaron a su fin. ¿Por qué se fue Klay? ¿Por qué de una manera tan distante, sin homenajes públicos ni conferencias de prensa? ¿Cómo fue que una temporada mala haya desencadenado en el traspaso de una leyenda y referente de la franquicia? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Todo eso trataremos de explicar en este video. ¿Quién iba a decirnos hace unos años que esta imagen se haría realidad? Pero es que tanto la gerencia y Klay Thompson tuvieron todo un año para negociar la renovación de su contrato, que venció en la última temporada y nunca se llegó a un acuerdo. Apenas iniciada la agencia libre, el baldazo de agua fría ya se confirmaba por los más reconocidos insiders y periodistas que cubren la NBA. Klay negoció con varios equipos y Warriors no fue uno de ellos. Los detalles del trade llegaron el 1 de julio a las 12:31 del mediodía en horario de San Francisco, Estados Unidos. Adrian Wojnarowski, Woj, como lo conocemos todos, publicó la primicia en su Twitter. El agente libre Klay Thompson planea unirse a los Dallas Mavericks con un contrato de 3 años y 50 millones con una opción de jugador, le dijeron fuentes a ESPN. Klay Thompson, que estaba entre Lakers o Mavericks, prefirió el equipo que acaba de jugar y perder unas finales de NBA, ilusionado quizás por la posibilidad de volver a estar en la contienda por un anillo, uniéndose a Luka Doncic y Kyrie Irving. Aunque ya se sabía que en cualquier momento se iba a confirmar, la noticia de que Klay ya no jugaría en Warriors dejó a todos conmocionados, y con el pasar de las horas, los detalles de su salida empezaron a ver la luz. Para conocer el trasfondo de su decisión, hay que remontarnos al final de la temporada 2022-2023 y al inicio de la temporada 2023-2024. En aquel entonces los Warriors quedaron eliminados en la segunda ronda de los playoffs 2023 ante Los Ángeles Lakers. 6 juegos en los que Klay promedió 16 puntos por partido, pero quedando fuertemente apuntado por las críticas de sus últimos 3 juegos en aquella serie. 9 puntos de promedio, apenas 3 tiros convertidos y pésimos porcentajes de tiro. Game 6 Klay, el mote que se ganó por sus grandes actuaciones en este tipo de partidos, tiró para un apenas 3 de 19 en el juego 6 de sus últimos playoffs con la camiseta de Warriors. No era su primera mala serie de postemporada en su carrera ni mucho menos, pero su rendimiento, que fue en conjunto con el del equipo, no pasó desapercibido y fue foco de críticas. Pasó la off-season y el equipo afrontaba una nueva temporada con un cambio crucial en el roster. El joven Jordan Poole, campeón en 2022, se iba traspasado. A cambio, llegaba el veterano Chris Paul, buscando su primer anillo. Las razones de este movimiento son de público conocimiento, pero no es tema de este video. Déjenme en los comentarios si quieren que recopilemos juntos esta historia. La temporada entonces comenzaba caótica desde el antes y así se vio reflejado durante el inicio. Solo Stephen Curry se encontraba a la altura de un equipo que cometía errores infantiles, que había perdido definitivamente la defensa que lo caracterizó en el campeonato de 2022, que perdía grandes ventajas con sorprendente facilidad y que le costaba muchísimo cerrar partidos. Y Klay Thompson era uno de los responsables, junto a casi todo el equipo y el staff técnico. Los primeros juegos de Klay se contrastaron en una racha de 13 partidos seguidos sin anotar al menos 20 puntos en un juego. El récord en ese lapso, 5-8. Entre esos juegos está esta pelea a apenas un minuto de iniciado el partido ante Minnesota Timberwolves, que le provocaría la expulsión. Su frustración, que venía arrastrando desde la temporada pasada, era notable, y episodios como estos lo exponían. El equipo no mostraba índice de mejora, más bien todo lo contrario. El 13 de diciembre el equipo se ponía 10-13 luego de una derrota en la que Draymond Green tuvo este recordado episodio ante Jusuf Nurkic, que le supondría una suspensión en ese momento indefinida de la liga, tratándose de una sanción inédita. En aquel juego, Klay anotó 7 puntos, intentó 10 tiros y anotó solo 2, con un 1 de 8 en triples. Estos eran números cada vez más frecuentes. Steve Kerr decidió sacarlo en los últimos 6 minutos de juego. No volvió a entrar y por primera vez desde que es el Klay Thompson que todos conocemos, no cerró un partido. Klay empezaba a entender que quizá su rol en el equipo estaba cambiando. Y según el testimonio de Anthony Slater, o Slater, no sé cómo se pronuncia, el insider de más renombre que cubre a los Golden State Warriors, la primera reacción de Klay no fue pacífica. Derribó un estante de vasos de agua y el propio Stephen Curry tuvo que detenerlo mientras increpaba al cuerpo técnico. Su primer partido de 30 puntos en la temporada llegó recién en su 23º juego. Hasta entonces promediaba 16 puntos, 6 menos que la campaña anterior, con un 36,5% en triples. Era la peor marca en su carrera. Estamos hablando de un jugador que la única vez que había bajado del 40% en triples fue en la 2021-2022, en la que jugó solamente 32 partidos, luego de volver de 940
41 días de ausencia por lesión. Ese juego de 30 puntos ante los Clippers, que ni siquiera se pudo combinar con una victoria, le supuso una racha positiva, la primera en mucho tiempo, de 6 juegos, anotando 26 tantos por partido, con 5,5 triples y un 50% de acierto, pero nuevamente cayó en un bache. A esta altura no solo preocupaban sus números, sino su clara frustración, falta de confianza, bronca, que los llevaban a tomar malos tiros para intentar por sí mismo entrar en racha. Esto es algo típico de Klay Thompson, pero que en esta etapa de su carrera no funcionaba, y lo único que lograba era hundirlo aún más. En el medio hay que nombrar el doloroso y triste fallecimiento de Dejan Milojevic, entrenador asistente de Steve Kerr. Sucedió el 17 de enero de 2024, mientras el equipo se encontraba de gira. Un golpe durísimo para todo el plantel, otro más en una temporada que no encontraba el rumbo. Una derrota dolorosa ante Atlanta Hawks en overtime sería uno de los puntos clave en la relación Kerr-Thompson. Klay erra 2 triples abiertos en aquella prórroga y los Warriors perdieron pese a los 60 puntos de Steph. Entre sus últimos 2 partidos, llevaba apenas 4 triples anotados de sus últimos 22 intentos. Al siguiente juego, Klay no mejoró, 0 triples, 8 puntos en 29 minutos. Steve Kerr decidió nuevamente cerrar los últimos 7 minutos de juego sin él. Guy Santos, un joven inexperto, en su lugar. Klay estaba dolido. Su nivel errático y no volver a cerrar un juego lo llevaba a tener una declaración hecha desde lo más profundo de su ser. How you feeling right now? I mean, I know you kind of feel great. Yeah. Physically, mentally, probably a little different story, but such is life, you know. When you say that, I mean, just is it just the shooting struggles? Shooting, just, yeah, you know, pride myself in that stuff. So What are they talking about? You ain't played to finish the game? I got benched game 5 of the finals. Who the fuck cares? go from, you know, one of the best players. It's hard for anybody, you know. I'll be honest with you. Se puede observar todo lo que comentamos, la frustración, angustia, bronca, una mezcla de sensaciones que los llevaban a declarar de una forma sincera e incluso aguantándose las lágrimas. Warriors metía una racha de 5 triunfos y el equipo estaba 26-25, luchando por subir puestos y con el entrenador todavía buscándole la tuerca al equipo. Se abría una pequeña esperanza de salvar la temporada hasta que llegaba otro partido clave, el que según el insider Anthony Slater hizo que Klay Thompson empiece a pensar en un cambio de aires. Ante Los Ángeles Clippers, Warriors llegó a estar ganando por 15 puntos, pero en una temporada en la que perdieron muchísimos partidos teniendo ventajas incluso mejores, nada estaba dicho. La diferencia era ahora de solo 5 puntos en el último cuarto, y Klay erraba 2 triples en cuestión de segundos. Triple del rival, 2 puntos de diferencia, timeout y Klay afuera quedando 7 minutos de partido. No volvió a entrar hasta que quedaban apenas 48 segundos. Claramente disperso, frío, enojado por la situación y desenfocado del partido. Warriors perdía por 6 y necesitaban un triple, por eso volvió a entrar. Después de todo, Klay seguía siendo uno de los mejores tiradores de la liga, pese a su bajo nivel. El rookie Podziemski termina anotando de 3, y es entonces cuando Klay comete un error de novato. Con 39 segundos en el reloj, corta con falta pensando que quedaba menos de una posesión. La situación se explica por sí sola, el error es evidente, y el drama se apoderaba de Kerr, de sus compañeros y del ambiente. Su partido fue nefasto, 4 de 14 en tiros, 1 de 9 en triples. Steph quiso darle la mano a Klay, y este, claramente ofuscado, se negó o no se percató. Otra derrota, una más, una menos, lo que importaba era el cómo. Perder de esta manera era imperdonable. Así lo entendieron Kerr y sus asistentes. Había que hacer algo. Quedaba un tercio de temporada regular y el barco seguía a flote, pero con peligro cada vez más real de hundirse. La siguiente noche, en un back-to-back ante Utah Jazz, por primera vez luego de 727 partidos, y desde su temporada rookie, Klay Thompson iniciaría el partido desde la banca. Se cuenta que el jugador no amortiguó bien la noticia, arremetió ante Kerr y el staff por la decisión, y nuevamente basándonos en el artículo de Anthony Slater, publicado en el New York Times, pasó parte de ese día quejándose sobre su inevitable salida de la franquicia en el verano. Pero llegó el partido y finalmente lo tomó como un reto. Klay tuvo su mejor juego en la temporada, 35 puntos en 28 minutos desde el banco, con 7 triples en 3 intentos y una victoria por 3 puntos. Kill a Klay desde el banco, lo que es el deporte y la confianza, ¿no? Que te toquen el ego, el orgullo, no rendirse. Eso había demostrado, al menos esa noche, Klay Thompson. Entonces, declaraba: You just got to let the ego go when you think of coming off the bench and all that. So, I mean, I thought about Manu Ginobili. That guy has 4 rings and gold medal, and he came off the bench his whole career. And I don't think anyone looks down on his
De los últimos 28 juegos en la temporada, fue suplente en 14, aunque titular en los últimos 10, en los que promedió 22 puntos y 41% en triples. Y también fue titular en el play-in, pero ya hablaremos de eso. Desde su suplencia, las declaraciones de Klay cambiaron. Se mostraba más dispuesto a aceptar el rol que le tocaba, entendiendo que era un punto de su carrera en el que debía disfrutar lo que consiguió, que fue muchísimo, y seguir jugando al baloncesto por pasión y diversión en la franquicia en la que quería estar y en la que lo amaban, sin molestarse por los números, porcentajes y demás. Un Klay positivo, relajado ante los micrófonos. Parecía que la reconciliación en su juego estaba hecha. Es que Klay debía aceptarlo. Jamás volvería a ser el jugador que era hasta el 13 de junio de 2019. Recuerdan las fechas, ¿no? Hagamos un breve repaso. Klay Thompson estaba en el mejor momento de toda su carrera, uno de los mejores two-way de la liga. Defensor perimetral de elite, atlético, rápido, ágil, asesino desde el catch and shoot, pero también con capacidad para penetrar. Eran las finales 2019. Warriors buscaba su tercer campeonato consecutivo ante Toronto Raptors. Lo hacía sin Kevin Durant, el Finals MVP en los últimos 2 años, quien arrastraba lesiones y por forzar se rompió el tendón de Aquiles en el primer juego, pero con un nivel estelar de Curry y Klay. Volaban. Un heroico juego 5 le impedía a los Raptors ser campeón en su casa, y en el juego 6, Klay llevaba 28 puntos y 4 triples, con 67% en tiros de campo y también en triples, y un 100% en libres. Todavía quedaba más de un cuarto por jugar, y Warriors forzaba momentáneamente el juego 7. Klay estaba sin dudas jugando las mejores finales de su carrera, promediando 26 puntos y apareciendo en los momentos más importantes, hasta que sucedió lo siguiente. Thompson running the floor and a foul. And Thompson grabs his left knee. Now writhing in pain. Steph Curry slamming the ball on the court, so upset. Green went up to block it. Klay Thompson se rompía los ligamentos y se despedía de la temporada. Toronto Raptors ganaba su primer campeonato de la NBA. Kevin Durant abandonaba la franquicia y Klay se recuperaba. Sin embargo, la noche del draft 2020, cuando Warriors selecciona a James Wiseman en el puesto número 2 y luego de una temporada de tanking, Klay Thompson se rompía el tendón de Aquiles a pocas semanas de finalizar su recuperación completa. Esta nueva lesión, sumada a la anterior, lo dejó en total 941 días fuera de las canchas, perdiéndose 2 temporadas y media en el mejor momento de su carrera. Conocemos la historia. Klay volvió y fue campeón de nuevo, pero no volvió a ser el mismo. Su capacidad ofensiva siguió en pie, pero lógicamente perdió mucho físico en los años que se perdió. Y ojo, me refiero a físico como capacidad atlética, porque la realidad es que Klay viene de jugar 77 partidos con 30 minutos por noche, algo increíble y destacable para alguien que sufrió las 2 peores lesiones que puede tener un jugador. Volviendo al presente, Klay se mostraba más predispuesto a aceptar su nuevo rol. Sin embargo, la temporada continuaba y Klay no renovaba. La temporada regular terminó y Klay no renovó y llegaba al play-in. Warriors 10º ante Sacramento Kings, que salió 9º en Sacramento, a un juego y con la posibilidad de ni siquiera disputar playoffs. Conocemos también el desenlace de aquel partido, pero hay que nombrarlo. Klay Thompson tuvo el peor partido de su carrera. En 32 minutos en cancha, capturó 4 rebotes, repartió una asistencia, perdió un balón y anotó 0 puntos. 0 de 10 en tiros de campo, 0 de 6 en triples. Klay Thompson, el que siempre aparecía en los momentos importantes, el jugador clutch con todas las letras, fue un completo desconocido en el partido más crucial del año. Warriors perdió el partido y por ende se terminó la temporada. El desempeño de Klay fue de lo más comentado en los medios. Su renovación, que vio crecer un pequeño haz de luz de esperanza con las declaraciones que había tenido en el último tiempo, algunas incluso indicando que quería retirarse en la franquicia, ahora parecía lejana y se oscurecía poco a poco. Los rumores que planteaban la posibilidad de irse a equipos como Los Ángeles Lakers u Orlando Magic ahora crecían fervientemente y muchos directivos comenzaron a tener conversaciones con su agente. ¿Cuál era la postura de Warriors ante su posible marcha? De manera distante daban a entender que querían que siguiera. Kerr dio a entender que sería suplente y los directivos que querían que siga siempre, pero sin desesperación de conseguirlo ni demostración de que fuese una necesidad. Sin embargo, quien decidía era Klay, que ya era agente libre. La última oferta oficial de los Warriors que había recibido fue en la pretemporada 2023-2024. Sí, hay que remontarse casi un año y era de 48 millones por 2 años. Aparentemente, a Klay no le gustaron las formas en ese momento. No sintió que realmente la franquicia quería continuar con él. Tampoco lo sintió durante todo el año, y mucho menos en las últimas semanas. Y acá se viene un dato clave. Klay le habría pedido a Stephen Curry, alma de la dinastía y compinche de Thompson, que no use sus influencias ante la gerencia en su deseo de que renueven a Klay, algo que Steph habría hecho con Draymond Green en el pasado. Y sí, cuando el 30 habla, es importante escucharlo y mantenerlo feliz. Pero Curry, compañero y amigo de Klay, reveló
reveló en una entrevista exclusiva a The Athletic que no se atendió a su pedido y que coordinó una reunión con el propietario Joe Lacob. Queremos que se quede. No les voy a decir el número que tiene que ir en el contrato, pero queremos que se quede. Es decir, ni siquiera con las influencias de Stephen Curry, la franquicia fue capaz de ponerle una nueva oferta sobre la mesa a Klay Thompson. Esperaban, de cierta manera, que él se acerque a negociar, pero no. No es fácil manejar una franquicia, y la directiva de Golden State Warriors no tenía como prioridad la renovación de Klay, que aceptaría ser suplente e incluso rebajarse considerablemente su salario. Pero el equipo ni siquiera clasificó a playoffs, y el impuesto de lujo que estaban pagando perdió todo sentido. Rebajar salarios, acortar el presupuesto y armar una plantilla competitiva teniendo ello en cuenta. Eso es en lo que se enfocaron Joe Lacob, el propietario, y Mike Dunleavy, el general manager. Pasaban las semanas y la comunicación entre la gente de Klay y los Warriors era cada vez menor. El artículo de Slater da a entender que Golden State iba a presentar una oferta acorde al valor que le estaban dando el resto de las franquicias a Klay, pero a su tiempo. No estaban apurados. Eso a Klay lo molestó, y la decisión de irse estaría tomada hace un par de semanas antes de la agencia libre. La realidad es que ni siquiera negociaron, ni siquiera hubo una oferta, no hubo nada. Klay Thompson se fue porque se cansó de esperar, no solo un contrato, sino una demostración de que querían que continúe en la franquicia en la cual es leyenda. Después de 13 temporadas, interpretó que ya no lo querían, y siendo aún un jugador que puede aportar muchísimo a un contender, aunque tiene que probárselo a sí mismo, terminó firmando con Dallas Mavericks por 3 años y 50 millones. Una franquicia que acaba de perder unas finales de NBA y que mejora su roster con un tirador de elite. Lo cierto es que una historia de amor y épica no terminó de la mejor manera, pero que siempre guardará el respeto. Golden State Warriors anunció que nunca más un jugador podrá usar la 11 de Klay Thompson. Retirarán la camiseta en honor a una leyenda indispensable en la dinastía que ganó 4 campeonatos en 8 años. Klay también se despidió, seguramente con dolor, pero buscando volver a encontrarse con el jugador que supo ser. Klay Thompson ya no es un Warrior, se fue el capitán del barco.